Comencemos este viaje retrocediendo en el tiempo, mucho antes del diluvio que cambiaría la historia de la humanidad. En el principio, después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, la vida continuó y la tierra comenzó a llenarse de gente. Sin embargo, entre tantas historias, hay un linaje que lleva un poderoso legado de fe y obediencia. Este es el linaje de Matusalén. Matusalén no era un hombre cualquiera. Llevaba en su sangre la herencia de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, el que nació para reemplazar a Abel, después de que Caín lo matara. 7 crecieron escuchando las historias del Edén, de la perfección perdida y del pecado que trajo la muerte al mundo. Aprendió sobre el Dios que caminaba en el jardín al anochecer, un Dios de justicia, pero también de amor y misericordia. Y Set decidió vivir en obediencia a este Dios, enseñando a sus hijos a hacer lo mismo. De este linaje de Set vino Enoc, el padre de Matusalén. Enoc era un hombre diferente. No solo conocía las historias sobre Dios, tenía una relación íntima con el Creador. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Imagínese esto por un momento. Él no solo oraba o hacía sacrificios como los demás. Caminó con Dios, habló con Él, buscó su guía en cada paso de la vida. Su carácter era tan justo, su fe tan genuina, que no experimentó la muerte como otros. Un día, simplemente dejó de estar en la tierra porque Dios lo tomó para sí. Ahora imaginemos el impacto que esto tuvo en la vida de Matusalén. Creció viendo la fe viva de su padre, Enoc. Desde pequeño escuchó sobre el Dios que era tan real que caminaba con su padre. Matusalén vio la obediencia de Enoc, su justicia, en un mundo que comenzaba a corromperse. Fue testigo de un ejemplo de fe inquebrantable y de profundo amor a Dios. Esto moldeó a Matusalén, influyendo en sus decisiones y en su caminar en la vida. Esta herencia de fe no se detuvo allí. Matusalén se convirtió en el vínculo que conectaría a Enoc con Noé, su nieto. Sí, ese Noé que construiría el arca y se salvaría del diluvio. La continuidad de este linaje no fue casual. Llevaba una promesa de redención y esperanza. El ejemplo de Enoc no solo impactó a Matusalén, sino que también llegó a Noé, el hombre que encontraría gracia ante los ojos de Dios en una generación corrupta. Esta es solo la primera parte de la historia de Matusalén, pero ya revela el poder de un legado de fe. Un linaje que comenzó con Set, pasó por Enoc y llegó a Noé, mostrando que la obediencia y la relación con Dios pueden influir en generaciones enteras. Matusalén no solo fue el hombre más longevo de la tierra, era el guardián de una herencia espiritual que cambiaría el rumbo de la humanidad. Imagínate vivir casi 1000 años. Parece inimaginable, ¿no? Pero esa fue la vida de Matusalén. No solo vivió mucho tiempo, vivió más que cualquier otra persona registrada en la historia bíblica. Fueron exactamente 969 años. Piénselo, casi un milenio entero. Fue testigo de la salida y puesta del sol durante innumerables días, vio ir y venir a generaciones enteras y fue testigo de cambios que darían forma al mundo. Matusalén nació en una época diferente a la nuestra, una época en la que la gente vivía cientos de años. Creció en un mundo todavía marcado por la proximidad a la creación, donde las historias sobre el Edén y Dios mismo se transmitían de generación en generación. Imagínense las conversaciones alrededor de las fogatas, las narraciones sobre Adán y Eva, sobre el paraíso perdido y la promesa de redención. Aprendió todo esto de su padre, Enoc, y de sus antepasados, quienes todavía llevaban los recuerdos de los primeros días de la humanidad. Con el paso de los años, Matusalén vio cómo el mundo cambiaba ante sus ojos. Fue testigo de la multiplicación de personas en la tierra.
vio la construcción de ciudades y el desarrollo de culturas. Pero también vio algo más oscuro, el aumento de la corrupción y el mal en el corazón humano. El mundo que alguna vez reflejó la bondad del Creador se estaba convirtiendo en un lugar de violencia e injusticia. Imagínese el dolor de Matusalén al ver todo esto, sabiendo la estrecha relación que su padre tenía con Dios y el estándar de justicia que él mismo trató de seguir. Pero no creamos que la longevidad de Matusalén se debió únicamente al paso del tiempo. Cada año trajo experiencias, desafíos y aprendizajes. Vio crecer a sus hijos, así como a los hijos de sus hijos, y así sucesivamente durante muchas generaciones. Llevaba la sabiduría acumulada durante casi un milenio, algo que nadie más podía reclamar. Matusalén era un tesoro viviente de conocimientos, historias y lecciones de vida. Imagínense los consejos que dio, la orientación que ofreció a sus descendientes. Piensa en Noé, su nieto. ¿Cuántas veces debió sentarse junto a Matusalén, escuchando sus historias sobre Enoc y el Dios que caminó con él? ¿En qué medida la fe de Noé fue moldeada por las palabras de su abuelo, que había visto tanto y vivido tanto? Matusalén fue mucho más que el hombre más viejo de la historia. Fue testigo vivo de siglos de cambios, un puente entre el pasado y el futuro. Llevaba dentro de sí la sabiduría de quien vio el mundo florecer y decaer, de quien conoció la justicia de Enoc y preparó el camino para Noé. Su longevidad no fue solo una curiosidad bíblica, era parte de un plan más amplio, en el que desempeñó un papel crucial en la preservación de un legado de fe y esperanza. Esta es solo otra parte de su historia, pero ya revela el profundo impacto que puede tener una vida tan larga. No era solo un hombre de muchos años, era un guardián de historias, un sabio en una época de decadencia y una voz de experiencia en un mundo cambiante. Matusalén vivió una época de profundas transformaciones. El mundo se estaba expandiendo rápidamente, las familias crecieron, surgieron ciudades, la civilización avanzó. Al principio parecía una época de prosperidad, pero la verdad era desoladora. La corrupción está arraigada en los corazones de la gente y el mal crece a un ritmo alarmante. Matusalén fue testigo de esto de cerca. Imagínese vivir casi 1000 años y ver no solo el crecimiento de la humanidad, sino también su decadencia moral. Ese linaje que comenzó con Adán y Set, que llevaba la promesa de justicia y fe, ahora estaba rodeado de violencia, codicia y rebelión contra Dios. La gente se alejó del Creador y persiguió sus propios deseos egoístas. La tierra estaba llena de violencia y el pecado era el lenguaje común de la época. Matusalén vio cómo sucedió todo. Era un hombre justo, descendiente de Enoc, que caminaba con Dios. Pero a su alrededor vio un mundo que despreciaba esta fe. El dolor que sintió no fue solo por ver crecer el mal, sino por darse cuenta de que aquellos que se alejaron de Dios eran sus propios descendientes, parientes y conocidos. Fue testigo de cómo la corrupción se infiltraba en su propia familia, en su propio pueblo. Imaginemos a Matusalén, un hombre lleno de sabiduría y experiencias, tratando de aconsejar a las nuevas generaciones. Contó historias sobre Enoc, sobre el Dios que caminó con su padre, sobre el Creador que dio vida al primer hombre, pero pocos estaban dispuestos a escuchar. La gente se reía y se burlaba, pensando que su sabiduría estaba pasada de moda, que sus creencias estaban pasadas de moda. Prefirieron seguir sus propios caminos, sin importarles las consecuencias. Esta realidad trajo un profundo dolor al corazón de Matusalén. Vio a la sociedad alejarse completamente de los principios que sus antepasados habían defendido.
Los hombres se volvieron violentos, la corrupción era común y reinaba la injusticia. Aquellos que todavía buscaban la justicia eran raros, como su propia familia. Pero incluso entre sus familiares sabía que la influencia del mal estaba presente. Matusalén no era solo un anciano, fue testigo vivo de una época de decadencia moral. Vio a la humanidad distanciarse de Dios y hundirse en el mal. Y a pesar de todo, permaneció firme en su fe, manteniendo viva la memoria del Dios de Enoc. Pero sabía que el juicio se acercaba. Sabía que la paciencia de Dios no duraría para siempre. Lo que Matusalén tal vez no sabía era que su vida estaba profundamente conectada con el destino de la humanidad. Vivió hasta el año del diluvio. Ese año, Dios decidió poner fin a la corrupción en la tierra, enviando el gran juicio sobre el mundo. La muerte de Matusalén marcó el fin de una era, el fin de una época de paciencia divina. Vio cómo el mundo se corrompía, pero no vio el diluvio. Dios le ahorró este dolor final. Matusalén fue un hombre justo en una generación corrupta, un testimonio vivo de fe en medio del pecado. Su vida es un poderoso recordatorio de que incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse, es posible mantenerse firme en la fe. Vio lo peor de la humanidad, pero también fue el puente que allanó el camino para Noé, el hombre que encontraría gracia ante los ojos de Dios y salvaría a su familia del juicio inminente. Esta parte de la historia de Matusalén revela no solo su dolor y sufrimiento al ver cómo el mundo se corrompía, sino también su papel como testigo del comienzo del fin de esa era. Fue el último eslabón de una generación antes de que las aguas del diluvio cubrieran la tierra. Un testigo silencioso del precio de la rebelión humana y del cumplimiento de la justicia divina. Matusalén no solo fue el hombre más viejo de la historia, él era el abuelo de Noa y esta no era una relación cualquiera. Imagine a un niño creciendo junto a un hombre que vivió casi 1000 años, que vio a generaciones enteras ir y venir, que conoció historias de los primeros días de la creación contadas por su propio padre, Enoc, el hombre que caminó con Dios. Ese niño era Noa. Desde temprana edad, Noé debió sentirse fascinado por las historias que contaba Matusalén. Habló de Enoc, el hombre que era tan justo y tan íntimo con Dios que no experimentó la muerte, sino que fue arrebatado por el Creador mismo. Imagine a Noé escuchando estas historias, viendo la fe viva en su abuelo, aprendiendo acerca de un Dios que era justo, pero también lleno de misericordia. Matusalén fue un poderoso ejemplo para Noé. No fue fácil crecer en ese momento. El mal estaba por todas partes. La corrupción se había extendido tanto que Dios mismo se entristeció al ver en qué se había convertido la humanidad. Pero Noé encontró gracia ante los ojos del Señor. Y no es difícil imaginar que la influencia de Matusalén jugó un papel importante en esto. Mientras el mundo a su alrededor descendía a la violencia y el pecado, Noé tuvo un ejemplo de justicia en casa. Matusalén fue un hombre de sabiduría acumulada durante casi 1 milenio. Le enseñó a Noé a temer a Dios, a caminar con rectitud y a no conformarse a la maldad que lo rodeaba. Vio el potencial de Noé, vio en él la continuación de la promesa de fe que comenzó con Set, que pasó por Enoc y que ahora estaba ante sus ojos. Matusalén ayudó a moldear el carácter de Noé, preparándolo para el gran propósito que Dios tenía reservado para él. Pero había algo más profundo en esta relación. Matusalén vivió hasta el año del diluvio. Murió exactamente en el año en que las aguas cubrieron la tierra. Esto no fue una coincidencia. En aquella época, los nombres tenían significados proféticos, y el nombre Matusalén puede traducirse como «cuando muera, vendrá». Dios, en su misericordia, permitió que Matusalén viviera tanto tiempo como señal de su paciencia con la humanidad. Pero cuando Matusalén murió, llegó el juicio.
Imagínese el impacto que tuvo la muerte de Matusalén en la vida de Noé. Aquel que fue su mentor, su amado abuelo, el hombre que vio pasar tantas generaciones, ya no estaba allí. Noa sintió el peso de esta pérdida, pero también entendió el significado detrás de ella. Había llegado el momento de cumplir el propósito para el que había sido preparado. La muerte de Matusalén fue un hito. Puso fin a una era de paciencia divina y abrió el camino al juicio. Noa debió sentir una mezcla de dolor y urgencia. Sabía que necesitaba terminar el arca, que el tiempo se estaba acabando. La muerte de Minosins, su abuelo, fue el último aviso antes de que las aguas comenzaran a caer. Matusalén no vio el diluvio, pero su legado estaba seguro. Noé, su nieto, fue fiel a lo que aprendió de él. Confió en Dios, obedeció sus instrucciones y entró en el arca con su familia. El mundo fue juzgado, pero el linaje de Matusalén continuó a través de Noé. Esta es una historia de fe transmitida de generación en generación, un testimonio de que la influencia de un hombre justo puede llegar mucho más allá de su propia vida. Matusalén preparó a Noé para enfrentar el diluvio, no solo construyendo un arca, sino también construyendo una fe inquebrantable en su corazón. Y así, el propósito de Dios se cumplió, y el mundo fue renovado a través de los descendientes de Matusalén. El nombre Matusalén tiene un significado profundo y profético. Cuando muera, será enviado, o su muerte traerá. Este nombre no fue dado por casualidad. En aquella época, los nombres estaban cargados de significados espirituales y muchas veces revelaban el destino de quien los llevaba. El propio Enoc, conocido por su intimidad con Dios, le puso a su hijo el nombre de este enigmático mensaje. Y de hecho, la muerte de Matusalén marcó un momento decisivo en la historia de la humanidad. Imagínese el impacto de esto. Matusalén vivió 969 años, lo cual no fue solo una curiosidad sobre su longevidad, sino una demostración de paciencia divina. Dios, en su misericordia, le permitió vivir tanto tiempo como señal de su gracia. Cada año que vivió Matusalén fue una extensión de la misericordia de Dios, un tiempo adicional para que la humanidad se arrepintiera. Sin embargo, cuando murió, llegó el juicio. En el año exacto de su muerte, las compuertas del cielo se abrieron y el diluvio cubrió toda la tierra. Matusalén no vio el diluvio. Dios le ahorró este dolor final, llevándolo antes de que cayeran las aguas de la destrucción, pero su muerte fue el último aviso. Selló el destino de una generación corrupta que se negó a escuchar las advertencias de Noé. Piense en lo que esto significa. El hombre más longevo de la tierra fue un símbolo de la paciencia divina. Dios esperó durante siglos, dándole tiempo a la humanidad para cambiar sus caminos, pero ellos ignoraron la advertencia. Cuando Matusalén murió, la puerta de la prueba se cerró y comenzó el juicio. Pero el legado de Matusalén no se trató solo del diluvio. Era un eslabón vital en el linaje de la fe. Le enseñó a su nieto Noé sobre la justicia de Dios, sobre la relación íntima que tenía su padre Enoc con el Creador. Fue un ejemplo vivo de rectitud en una época de corrupción. La fe de Noé no surgió de la nada, fue moldeada por las historias, la sabiduría y la influencia de Matusalén. Además, el significado de su nombre se hace eco de una poderosa lección. El tiempo de la gracia tiene un límite. La vida de Matusalén fue una advertencia viviente de que la paciencia de Dios no duraría para siempre. Su muerte recordó a todos que el juicio es inevitable para quienes rechazan la justicia. Este profundo significado hace que la historia de Matusalén sea increíblemente relevante, no solo para su época, sino para todas las generaciones. El legado de Matusalén va más allá de su longevidad.
Representa la misericordia de Dios, la continuidad de la fe y la preparación del justo para enfrentar el juicio. No era solo el hombre más viejo de la historia, fue una advertencia viva, un eslabón en el linaje del plan divino y una inspiración para aquellos que todavía eligen caminar con Dios, incluso cuando el mundo que los rodea está en decadencia. Su vida y su muerte muestran que, aunque la paciencia divina es grande, el juicio eventualmente llegará. Y esta verdad resuena a través de los siglos, haciendo de Matusalén una figura central en la narrativa bíblica.